para ti, de paz y amor, de restauración, Diré a la montaña, de compromiso. quítate en el mar, échate. El Pacto, Iglesia Cristiana. Pues gracias a Dios, ¿verdad? También al licenciado Oscar Ramírez, el que preside el programa Muy Positivo, fue el que organizó toda esta serie de conferencias, este ciclo de conferencias en el Hotel Tequendama, y pues ninguno de nosotros esperábamos una respuesta tan grande del pueblo de Dios. Tuvimos la visita ahí en el desayuno de senadores, diputados, gente de la milicia, generales, y es increíble cómo en el mundo político en Colombia hay un interés por escuchar la palabra de Dios. Increíble. Y otra de las cosas, ¿verdad?, a que queremos dar gracias es que mi hermano Alejandro y yo estamos agradecidísimos por las muestras de amor que han tenido para con nosotros. Solo les cuento, bueno, los que fueron al desayuno ya lo podrán dar testimonio, ¿verdad? Yo salí vivo de ahí de milagro, porque pues la gente no nos dejaba ir, todo el mundo pues ya sabe, ¿no?, que fírmeme mi Biblia, aquí una foto, y bueno, me jalaron del saco, creo que la corbata hasta se la llevaron, hasta las barbas me comenzaron a jalar. Fue una cosa tremenda, no esperábamos eso, ¿verdad? Y pues yo pedí a alguien, por favor, alguien venga y rescátenos, sálvenos, porque y ahora comprendo, ¿verdad?, muchas cosas que pues la gente es así, ¿verdad?, y no puede uno evitarlo, y pues muchas veces lo apretujan a uno tanto, ¿verdad?, que de veras sinceramente no podía ya ni respirar. Pero son muestras de amor y de la gente que quiere estar con los siervos de Dios, y yo les doy las gracias. Si alguno de ustedes se llevó mi corbata, y se la encargo, por favor. Si alguno de aquí la tiene, ¿verdad? Es broma. Bueno, pues gracias a Dios. Me van a disculpar también, acabando la conferencia nos tenemos que ir al aeropuerto, así que mi avión sale como a las 12:30, 1, y por eso creo que también se hizo un poco más temprano la conferencia, pero vamos a salir inmediatamente sin saludar a nadie. Así que bye a todos. A todos los bendecimos y les damos las gracias por la invitación, y ojalá que muy pronto nos podamos volver a ver y tener la oportunidad de estar con ustedes más tiempo. Los que traigan su Biblia, ábranla en la primera carta de Pedro. Los que no traigan su Biblia se pueden sentar con un cristiano. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 13 al 17 va a servir de fundamento para nuestra conferencia, y esta conferencia se titula El temor de Dios. Quiero hablar en esta mañana sobre el temor de Dios. Dice así Primera de Pedro 1 del 13 en adelante: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que los llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor. Vivamos bajo el temor de Dios, pensemos bajo el temor de Dios, actuemos siempre bajo el temor de Dios, si es que nos llamamos cristianos, todo el tiempo de vuestra peregrinación.
El temor de Dios es una de las doctrinas y uno de los mandamientos más importantes que encontramos en la Biblia. Y al mismo tiempo es una de las ordenanzas más mal comprendidas. Yo recuerdo cuando me convertí a Cristo, que me hablaban del temor de Dios, y yo creía que significaba tenerle miedo a Dios. Y muchos cristianos siguen creyendo que cuando la Biblia nos dice que tengamos temor de Dios, significa que le tengamos miedo a Dios. Sin embargo, hay dos cosas muy diferentes entre tenerle miedo a Dios y el temor de Dios. El miedo a Dios nos hace alejarnos de Él, y el temor de Dios nos hace acercarnos a Él. Esa es la grande diferencia que hay entre tenerle miedo a Dios y tener temor de Dios. ¿Qué significa tener temor de Dios? ¿Por qué es tan importante el temor de Dios, que es la base y el fundamento de la vida cristiana? Y vamos a ver las bendiciones que existen cuando tenemos temor de Dios y de qué forma nos afecta tan gravemente el no entender el temor de Dios y el no vivir bajo el temor de Dios. Vamos a comenzar a explicar en primer lugar qué significa tener temor de Dios. Significa lo siguiente, a los que lo quieran apuntar. Tener temor de Dios es vivir con la conciencia de que estamos ante la presencia de un Dios santo y justo, y que cada acción, cada pensamiento, cada obra que hagamos está abierta ante sus ojos, y Él nos va a pagar de acuerdo a lo que pensemos, a lo que hablemos y a lo que hagamos. Déjenme explicarles esto. Hace algún tiempo mi esposa y yo salimos a una cena. Nuestros hijos eran pequeñitos y les dijimos: pórtense bien, mamá y yo vamos a ir a cenar, y cuando regresemos no queremos ninguna noticia de que se portaron mal. Bueno, regresamos como a las 11 de la noche, mi esposa y yo, y pues muchas almohadas o cojines desplumados, basura ahí, pizzas ahí tiradas en el suelo, en la alfombra, en la sala de nuestra casa. Y les dijimos: bueno, ¿qué sucedió? ¿Por qué se portaron de esta manera? Entonces, una semana después, mi esposa y yo volvimos a ser invitados a otra cena, y les dijimos a nuestros hijos: queremos decirles que mamá y yo vamos a ir a cenar, pero dejamos una cámara en el cuarto, una cámara en la cocina, una cámara en la sala y una cámara en el comedor, y cuando regresemos, mamá y yo vamos a ver el video para ver cómo se portaron. Cuando regresamos, hasta los trastes habían lavado. ¿Qué fue lo que hizo el cambio en estos niños, en estos hijos nuestros pequeños? De una vez que no estaban sintiéndose ser observados, cuando sabían que estaban siendo observados, cambiaron su conducta. Y es exactamente lo mismo con Dios. Cuando tenemos la conciencia que Dios nos está filmando las 24 horas, cuando sabemos que cuando nadie nos ve, pero a escondidas hacemos muchas cosas. Haces muchas cosas con tu novio, haces muchas cosas con tu novia porque nadie te ve, haces muchas cosas porque el pastor no te ve. Cuando haces muchas cosas porque nadie te ve y se te olvida el temor de Dios, por eso haces lo que haces, porque no tienes temor de Dios. Cuando José, en Génesis del 35 en adelante, la leona de Egipto le comenzó a decir: Pepino, yuju, yuju, ven, y le saludaba todos los días a José. El esposo se había ido, era la esposa del capitán de la guardia de Egipto, era una mujer sexualmente insatisfecha y que le gustaban los chamaquitos, como ahora les gustan a las mujeres grandes también, porque ahora está de moda, ¿verdad?, que las mujeres grandes se casen con jóvenes que les llevan 10 o 15 años de edad, y esto pues a los ojos de Dios no es bien visto. ¿Y qué fue lo que sucedió?
que esta señora agarró a José y ven para acá, aquí chencheche, aquí le voy a contar un cuento de Bambi y le voy a contar un cuento de Blancanieves. Y José se arrancó, le agarró el saco y se quedó ella con el saco de José y se echó a correr José. ¿Qué fue lo que hizo que José dijera, bueno, no hay nadie, no hay fax en esos tiempos, no hay correo electrónico, no hay cámaras fotográficas, no hay cámaras de video? Además, en el castillo estamos totalmente guardados de que nadie nos observe. ¿Qué le hizo a José? Al mismo tiempo que él sabía que nadie lo veía, echarse a correr, y fue que él tenía el temor de Dios. Él sabía que nadie lo observaba, pero estaba consciente de que hay un Dios que nos ve y nos observa, y Él está continuamente pendiente, no solamente de lo que nosotros hacemos, sino de las intenciones y los motivos por los cuales hacemos lo que hacemos. Permítanme compartirles algunos versículos que nos describen la realidad de la presencia continua de Dios en nuestra vida diaria. No hay necesidad que busquen ahorita en sus Biblias, apúntenlos, se los voy a dar rápidamente. Génesis 16:13, tú eres un Dios que nos ve. Salmo 139, oh Señor, tú me has examinado y conocido, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Salmo 139:12, aún las tinieblas no encubren de ti, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Primera de Crónicas 28:9, Salomón le dice a David, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto, con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña. Esto significa investiga, penetra los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Proverbios 15:3, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los buenos y a los malos. Porque es necesario, 2 Corintios 5:10, que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba, Carlos, Juan, Carmelita, Santiago, cada uno reciba según lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Salmo 94:9, el que hizo el oído no oirá, el que formó el ojo no verá. Proverbios 5:21, porque los caminos del hombre están delante de Jehová y él considera todas sus veredas. Jeremías 16:17, porque mis ojos están sobre todos tus caminos y tu maldad no se esconde de mis ojos. Ahora vean ustedes a continuación, no solamente que Dios tiene un control de todos nosotros, del universo, de las hormigas, las moscas, los insectos, los parásitos, los microbios. No hay nada en el universo que escape a la luz y a los ojos del Dios todopoderoso, omnipotente, que es indescriptible en su poder. Pero al mismo tiempo que comenzamos a adquirir conciencia de que Dios nos observa, de que Dios nos está viendo continuamente, vean lo que Dios nos promete, de que los secretos de nuestra vida no confesados serán sacados públicamente tarde o temprano. Lucas 8:17, no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Lucas 12:13, por tanto lo que has dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que has hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. Primera de Timoteo 5:24 y 25, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes de que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Santos de Dios,
estamos sirviendo a un Dios santo, un Dios que odia el pecado, un Dios que por el odio y el conocimiento de las consecuencias que el pecado trae a nuestras vidas, colgó en una cruz a su Hijo Jesucristo hace 2000 años para que nosotros pudiéramos ser eximidos de su ira y de su juicio. Porque Dios puso en la cruz a Cristo por el amor que nos tenía, para que ahora comprendamos que si a su Hijo Jesucristo no lo perdonó, Romanos capítulo 8, al que no perdonó a su Hijo, ¿cómo no nos dará todas las cosas? Pero si a su Hijo no lo perdonó y ya Él pagó el precio por nuestros pecados, ¿tú crees que te vas a salir con la tuya? ¿Crees que te le vas a escapar a Dios? El Dios que servimos es un Dios que ama la santidad. Es un Dios que nos dice: yo sé que ahora que tú tienes a mi Hijo en tu vida, no eres perfecto, y sé que Él sabe que vamos a cometer errores, y que estamos creciendo en la gracia, y que estamos santificándonos cada vez más, y por eso nos ha dejado la sangre preciosa de Cristo, tan limpia como hace 2000 años, primera de Juan capítulo 1, 8 y 9, para que si alguno hubiere pecado, para que si tú ayer o hoy en la mañana trataste mal a tu esposa, para que si tú en tu mente tienes a una mujer que no sea tu esposa desde hace 4 o 5 meses, para que si tú tienes solamente anhelos de ser famoso y de adquirir fama o dinero mal habido, cualquier motivo equivocado que entre a nuestra vida, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Tú puedes comenzar hoy en la mañana de una manera fresca con Dios. Ayer pecaste, antier pecaste, no escondas tu pecado, porque el que encubre sus pecados nunca prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Una vez que nosotros nos hemos dado cuenta de la realidad de esta verdad, ¿qué pensamientos deberías de comenzar a cambiar? ¿Qué palabras deberías ya de dejar de hablar? ¿Qué actos o qué revistas o qué videos o qué películas deberías ya de dejar de ver? ¿Qué actitudes debes de corregir? ¿Qué motivos o qué pensamientos debes de purificar a través de la confesión del pecado? ¿Qué revistas o qué películas, repito, deberías de comenzar a dejar de ver? Vamos a ver, en tercer lugar, ¿por qué es tan importante temer a Dios? Aún dentro de las filas de nuestras iglesias, las normas de la moral están siendo derrumbadas. Es increíble que yo voy a muchas iglesias donde el 80% de las mujeres se visten con pantalones que parece que se los metieron con grasa de carnero. Se visten de una forma provocativa con unos escotes hasta por acá, sin recordar que las tentaciones a los hombres nos entran por los ojos. Entonces Dios creó la ayuda idónea para el hombre, no la tropezadora idónea. Y las mujeres deben de adquirir conciencia, al ser santas delante de Dios, de que la única forma en la que tú te tienes que vestir provocativamente es con tu esposo y cuando están solos. Le puedes hasta bailar en la noche la danza de los 7 velos. Pero no tienes por qué vestirte de esa manera para atraer la mirada de los demás, porque ya estás casada. Y los hombres de la misma manera, ¿verdad? Un hombre casado no tiene por qué estar provocándose con la camisa toda desabrochada y todo el peluche aquí de fuera, y mirando así coquetamente a las mujeres, ¿verdad? Como viejo rabo verde. Cuando nosotros adquirimos el temor de Dios y nos damos cuenta que nuestra conducta, o sea, ¿por qué te vistes así? Porque la mujer es vanidosa, porque sabe que las miradas de los hombres van a estar sobre su cuerpo. Y si tú no estás casada y te vistes de esta manera, vas a tener como un nido de abejorros detrás de ti,
pero no por lo que tú vales, ni por el espíritu afable y apacible, sino porque los hombres, escúchame muchacha que eres soltera, los hombres el 90% se van tras 25 pesos bolivianos el kilo de aguayón. El aguayón es la carne más barata de México. Si tú te vistes de esa manera, ¿qué estás diciendo? Soy barata. Cualquiera me puede tocar, cualquiera me puede ver, con cualquiera me puedo besar. Pero un muchacho de Dios, un joven al que Dios tiene preparado para ser padre de tus hijos, no está buscando ese tipo de muchachas que con cualquier muchacho, con ese tipo de muchachas puede salir cualquier momento. Sobran por todos lados en el mundo las mujeres fáciles. Pero es una entre 100 o una entre 500 que es diferente a las demás. Y esa que es diferente brilla. Y esa que es diferente es objeto de burla de sus amigas, porque te dicen: Sor Juana Inés de la Cruz, eres una monja pasada de moda. No me digas que tienes 25 años y sigues siendo virgen. Ahora la virginidad es objeto de burla porque ya no es una virtud. Hace todavía 30, 40 años la virginidad era una de las virtudes más grandes que una mujer podía tener. Pero ahora el mundo que vivimos de los artistas y las telenovelas pone sus ojos en la belleza física, en la apariencia externa. Y tú vas con la corriente y te vendes, y cuando llegas a casarte, desgraciadamente, si tú sigues así, antes de casarte, te acostaste con Pepe, te acostaste con Jorge, te acostaste con Lucas. Y cuando tú te casas, ¿cuántas probabilidades tienes de serle fiel a tu esposo? Dios nos manda mandamientos porque nos ama y porque dice: no cometerás inmoralidad. ¿Por qué? Porque Él quiere que tengas un esposo fiel y santo. Quiere que tengas una esposa linda, que tengamos hijos preciosos, que sea bendecido nuestro hogar dentro de la santidad. La única manera de ser feliz verdaderamente en la vida es siendo santo. Y la única manera de sufrir en esta vida, de ser miserable, de estar amargado, frustrado, lleno de odio y de rencor, es el pecado. Entonces, escojamos servir a Dios en santidad. En primer lugar, ¿por qué es importante temer a Dios? Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría. Para comenzar a ser sabio, no necesitas ir a un seminario teológico necesariamente, ni tener muchos conceptos de soteriología, eclesiología, etcétera, etcétera, etcétera. El principio para comenzar a ser sabio es que esta conferencia que estás escuchando la pongas en práctica. Comiences a tener conciencia que Dios te ve. ¿Qué diferencia hay entre el conocimiento y la sabiduría? Porque Dios da el conocimiento y la sabiduría. Déjenme explicarle. El conocimiento es la información que nosotros tenemos en nuestra mente de los mandamientos de Dios. Un ejemplo, Efesios 5: maridos, amen a vuestra mujer. Me imagino que la mayor parte de los varones en esta mañana saben ese mandamiento. Debemos amar a nuestra mujer sacrificialmente. Ese es el conocimiento que yo tengo. Ahora bien, cuando este conocimiento, síganme con cuidado, yo lo pongo en práctica y comienzo a ser con mi esposa considerado, caballero, atento, la respeto, no solamente la quiero para tener relaciones íntimas, sino que mi esposa sabe que ella se siente protegida conmigo, se siente cuidada, se siente segura en mis brazos, que no es un objeto sexual solamente para tómala y déjala. Una mujer comienza a crecer segura, y cuando Dios ve que yo obedezco el conocimiento que Él me ha dado, comienzo a tener sabiduría para vivir. La sabiduría es la capacidad de aplicar el conocimiento de Dios en la vida diaria.
En otras palabras, cuando yo soy un hombre que estoy viviendo de esta manera con Dios, y cuando soy un muchacho que a mi novia la respeto, soy una muchacha que no me dejo tocar, que si se quiere pasar mi novio le tumbo los dientes de una cachetada, ¿verdad? Le digo, yo no soy como las demás que tú has tocado, yo soy diferente, etcétera, etcétera. Dios hace a los jóvenes como Daniel, como José, sabios. Y cuando tomas decisiones, las tomas con sabiduría y no te arrepientes de esas decisiones porque las tomaste con sabiduría. Pero cuando no tenemos sabiduría, tomamos decisiones equivocadas de las cuales nos lamentamos. ¿Y por qué me casé con con cara de chita? ¿Y por qué me casé con esta muchacha que tenemos 2 años y ya me fue infiel? Y no hay infierno más grande en el mundo que el matrimonio de 2 personas que se casaron equivocadamente, por la impaciencia, por la falta de sabiduría, porque no hicieron caso a sus pastores tampoco. Nosotros en la iglesia en México le decimos a las parejas que se van a casar: oiga, hermano, me voy a casar. Le digo a la muchacha: tráeme a tu novio para que lo verifiquemos, para que lo chequemos, porque sabes una cosa, a ti te ha puesto cara de San Crisóstomo y tiene cara de ángel el muchacho, pero detrás muchas veces de esa actitud que las mujeres no disciernen se esconde un diablo que no sabes cómo te va a ir después de que te cases con él, porque se casó porque tenía un convertible, porque tiene papi dinero, porque ya tiene una carrera. Esas son buenas cosas, pero no son esenciales para que te haga feliz. Entonces ese muchacho lo traemos a la oficina, y un pastor, al hablar con un muchacho, cuando tenemos discernimiento espiritual, lo comenzamos a interrogar, ¿verdad? ¿Qué cosa nos aseguramos? Lo primero, nos aseguramos que ese muchacho tiene a Cristo, y que no solamente viene a la iglesia y es religioso. Y es muy fácil distinguir cuando una persona tiene a Cristo verdaderamente. ¿Tú tienes a Cristo? Sí, porque voy a la iglesia y me bautizaron. ¿Sabes que también hasta el Papa lo han bautizado? ¿Cómo sabes que eres cristiano? ¿Tú oras diario? A ver, vamos a hablar con los papás de este muchacho. ¿Ustedes han visto a su hijo diario de rodillas? ¿Hay alguien que pueda dar testimonio que tú lees la Biblia todos los días? Desde que te convertiste, ¿has ganado almas? ¿Le has hablado a alguien de Cristo en la escuela? ¿Saben tus amigos que eres cristiano? ¿O tienes 3 años de cristiano y tus amigos ni siquiera saben que eres cristiano? ¿Te das cuenta? Eres religioso, pero no eres cristiano. A esa mujer la vas a hacer infeliz. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Si no tenemos esa conciencia que Dios nos ve y no nos comportamos en la vida con ese temor de Dios, nunca vamos a tomar decisiones sabias. En segundo lugar, Proverbios 16, versículo 6: para vencer hábitos pecaminosos necesitamos el temor de Dios. Proverbios 16:6: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. ¿Por qué no has dejado de fumar? ¿Por qué no has dejado de ver videos pornográficos? ¿Por qué no has dejado de seguir emborrachándote? ¿Por qué no has dejado de someterte a tu esposo? ¿Por qué continúas tratando a tu esposa como una sirvienta, como una esclava, donde tu autoridad ya traspasó la línea y ahora eres autoritario, eres un dictador en tu casa, simplemente porque no tienes temor de Dios? Cuando no tienes temor de Dios, no sabes cómo tratar a tu esposa. Crees que tú me haces mis chilaquiles hoy en la mañana, porque la Biblia dice que tienes que estar sujeta. Cállese y métase en la casa. Cuando una mujer se siente agredida y no amada con sacrificio como Cristo nos amó a la iglesia, tu mujer no va a responder a someterse a ti, porque para que tu mujer se someta, tú tienes que estar bajo la autoridad para que tú tengas autoridad. No hay autoridad sin autoridad. Primera de Corintios capítulo 11 versículo 3: Cristo es nuestra cabeza de los varones, nosotros somos cabeza de nuestra mujer, ¿no es verdad? Y queremos que nuestra esposa se someta a nosotros, si antes nosotros estamos sometidos a Dios. Cuando nos sometemos primero nosotros, que somos los sacerdotes de nuestra casa, a Dios,
Dios trabaja de arriba del cielo hacia abajo en el corazón de tu esposa y cambia su corazón para que ella voluntariamente se entregue a ti y se someta a ti. Tú no vas a obligar a tu esposa a que te ame. Ningún hombre puede forzar a una mujer a que te quiera. Esto es un negocio de Dios. El Espíritu Santo es el que convence de pecado, no nosotros. Yo no puedo cambiar la conducta de mi hijo. Yo puedo enseñarle a mi hijo los caminos de Dios, pero yo no puedo cambiar su corazón, ni el de mi papá, ni el de mi esposa, ni el de mi novia, ni el de mi novio. Solo le corresponde a Dios. Pero sin fe, Dios no actúa. ¿Le crees a Dios que te tienes que someter a Él? Dios ve que te sometes a Él, que eres un hombre que lees la palabra, que eres un hombre limpio, que eres una persona moral, que tienes temor de Dios. Dios esa fe la recompensa. Y sin esa fe puede ser diácono, puede ser pastor, puede ser apóstol, porque ahora hay apostolitis por todos lados. Ahora todo el mundo son apóstoles, todo el mundo son profetas. No importa el título que puedas tú tener, si tú no tienes temor de Dios no eres nada. Tendrás un nombre, serás una celebridad y tendrás una catedral de cristal, pero sabes una cosa, Dios permite que se construyan torres de Babel, porque dice en Génesis 11: y sabía Dios que nada los iba a hacer desistir de su proyecto. Pero ¿cuál es el problema de la torre de Babel? Que Dios no estaba involucrado en esa construcción, y todo proyecto donde Dios no está termina en confusión. Si en tu matrimonio Dios no está, tu matrimonio va a acabar mal. Si en tu noviazgo Dios no está presente, tu noviazgo va a acabar en confusión tarde o temprano, y vas a llorar lágrimas de sangre de haberte casado con la persona equivocada, porque no quisiste tener temor de Dios. En tercer lugar, necesitamos el temor de Dios para estar contentos con lo que tenemos. Primera de Timoteo capítulo 6, versículos del 6 en adelante. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo del 6 en adelante. Dice la Biblia en Primera de Timoteo 6, del 6 en adelante: gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. En otras palabras, en la vida caminamos y a veces voy a tener dinero, a veces no voy a tener dinero. A veces voy a estar aquí y voy a prosperar, y de repente Dios deshace como polilla lo más apreciado por el hombre, y de la noche a la mañana así Dios te puede dejar sin un peso boliviano. Tus negocios se pueden caer de la noche a la mañana. Te puede venir mañana un cáncer que va a cambiar totalmente tu forma de vivir y de pensar de la vida. Que te digan: tiene usted 6 meses de vida. Te va a cambiar tus planes de grandeza y que querías ser millonario y las mujeres que podía tener. Dios cambia así en cualquier momento nuestras circunstancias. Cuando cayó la bolsa de valores en septiembre 29 del año pasado, 777 puntos, más de 8 multi o billonarios en Estados Unidos se suicidaron. ¿Por qué? Porque tenían toda su esperanza en el dinero. Y dice Pablo que Dios nos quiere enseñar una lección preciosa. Filipenses 4, del 3 en adelante. He aprendido, dice Pablo, a no tener ni gallina ni pollo para comer, a veces totopitos y frijolitos, y a veces he dormido en petate, a veces he dormido en el suelo, a veces en un árbol, pero en medio de estas circunstancias mi gozo seguía y mi felicidad seguía con el Señor. Estaba contento en la pobreza, y también he aprendido a que cuando tuve más dinero, no fue el dinero lo que me causaba la felicidad, porque sin dinero y con dinero he aprendido que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La palabra clave en este versículo es aprender. Es un aprendizaje en la vida. Hay de aquellos que creen que solo teniendo dinero es símbolo de prosperidad y de felicidad.
Las iglesias de Macedonia y de Acaya, según de Corintios capítulo 8, eran pobrísimas. A la luz del siglo XXI no eran prósperas, y no se predicaba la doctrina de la prosperidad tampoco en esas iglesias. No tenían ni para comer muchas veces, y en medio aparte estaban siendo perseguidas, y los buscaban para matarlos a los cristianos de Macedonia y de Acaya. Y llega el apóstol Pablo y les predica, y llegan con Pablo y le dicen: aquí está una ofrenda. Y les dice Pablo: pero ¿cómo es posible que ustedes se atrevan a darme una ofrenda cuando estoy viendo que no tienen ni techo en su iglesia, no tenían ni bancas para sentarse? Mucha gente no podía ni tenía hambre, el hambre que azotaba esas regiones geográficas en aquel tiempo. Con grande esfuerzo y con grande valor, dice Pablo, me dieron más allá de sus fuerzas. Nos damos cuenta que no necesitamos tener para darle a Dios. La viuda de Sarepta en el Antiguo Testamento, llega Elías y le dice: hazme de comer. ¿Y se imaginan a la viuda? Bueno, ¿y este qué se cree? ¿Qué no sabes que solamente tengo aceite y harina para hacer una sola tortilla? Y además tengo a mi hijo, íbamos a partir la tortilla, era todo lo que teníamos para comer, la mitad de la tortilla para mi hijo y la mitad para mí. Y la viuda de Sarepta no tenía ni en qué comer al próximo día, no tenía la garantía de la comida. ¿Qué hizo la viuda de Sarepta? Sabía que era un hombre de Dios y no le estaba dando a Dios, le estaba dando a un profeta de Dios. Agarró la tortilla, la partió a la mitad, se la dio a Elías, y ella comió la otra cuarta parte con su hijo. Y en el momento en que Elías vio que le dio lo que no tenía, Dios le dijo: nunca te faltará el aceite y la harina en tu casa. Vean a dónde ha llegado la iglesia. Yo me reservo el nombre de la iglesia y de la persona. Salió en la televisión: fórmense aquí los de 5,000 pesos bolivianos, o la cantidad que estaba pidiendo, $5,000. Aquí los de $1,000 y aquí los de $500. Nadie podía dar menos de $500, 3 filas. A ver, los de 5,000 aquí, pónganle aquí, échenle aquí a la cachucha, ¿verdad? Ustedes aquí y ustedes aquí también. Y se acercó una señora, ahí sale en la televisión: señor, discúlpeme, pero traigo $50. Aquí no aceptamos menos de $500. En una iglesia que se llama cristiana. Yo no sé, hermanos pastores, si debemos ya redefinir qué es un cristiano evangélico, porque estamos peor que Roma vendiendo la salvación. Así comenzó Roma. Estamos vendiendo la salvación ya. Estamos invitando a la gente a que haga negocio con Dios, a que si le das, Dios te da. Y le damos a Dios, nos dé o no nos dé, le damos a Dios no por lo que recibamos, porque su muerte en la cruz fue suficiente para estar agradecidos con Él. Y aunque Dios no me diera nada después de su muerte en la cruz, viviría siempre agradecido por haberme salvado el alma. Así comenzó Roma. Cuando Juan Tetzel, un hombre enviado del Vaticano en Berlín, comenzó con una carroza y con una olla, gritando por todas las calles: el primero que le eche 5 chelines al cofre, se le perdonarán 10 años de purgatorio. Y un monje llamado Martín Lutero escuchó lo que estaban diciendo y se enojó tanto que agarró las 95 tesis, donde las clavó en la catedral de Wittenberg y decía: esto dice la Biblia, esto dice Roma. Pues alborotó el gallinero, ¿verdad? Y el Papa lo mandó a llamar. Ayer compartí esto en una iglesia en Briseño, y el Papa le dijo: ¿te arrepientes? Dijo Lutero: aquí está la Biblia, esto es lo que dice la Biblia, esto es lo que dicen ustedes. ¿A quién le van a hacer caso? Lo condenaron a muerte, lo exiliaron, lo apartaron. Gracias a Dios que no lo pudieron matar, ¿verdad? Pero así comenzó Roma, vendiendo la salvación, y es lo que estamos haciendo nosotros. Si tú le das 1 peso, Dios te da 2. Si tú le das dinero, va a sanar tu casa. Si tú le das dinero, va a prosperar tu negocio. ¿Sabes una cosa? ¿De dónde sacaron esto?
La Biblia dice, gran ganancia la piedad acompañada de contentamiento. Debemos estar contentos no teniendo y teniendo. Dios te garantiza, claro, que si tú das, ¿verdad? Dios te va a prosperar, pero no es un negocio. Dios ve cómo das, porque si das para prosperar, tus motivos son equivocados. Dios ama al dador alegre. No lo hagas porque tienes que dar. Ya llegó la charola, pues tengo que dar, ahí está, échale ahí. No lo hagas porque, Señor, te doy, quiero que, fíjate lo que te di, Señor, te di 25,000 pesos bolivianos, acuérdate de mi hijito que está enfermo. Si tú tienes ese motivo cuando tú estás dando al Señor, Dios no te va a dar absolutamente nada, porque cada vez que tengas una necesidad vas a tener que dar dinero para comprar a Dios, y Dios no se vende ni hace negocio con Dios. Dios quiere que le des porque le amas, y Dios quiere que le digas como Job, Dios quitó y Dios me dio, sea su nombre bendito. En cuarto lugar, Proverbios 14:26, es necesario el temor de Dios. En cuarto lugar, para poder vivir con confianza y seguridad. Para poder vivir con confianza y seguridad. Proverbios 14:26, en el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. Puedo preguntarte en esta mañana, ¿en quién está tu confianza? ¿En el gobierno? ¿En el candidato que vaya a surgir como presidente? ¿En el petróleo? ¿En tus ahorros? ¿En tu trabajo? ¿En tus amigos? ¿En la salud que tienes ahorita? ¿En tu carrera? ¿En tus conocimientos? ¿En quién está tu confianza? Si tú tienes tu confianza en todas estas cosas, maldito el hombre que confía en el hombre. Jeremías 17. Porque para el rico su torre y su castillo es su fuerte confianza. La persona que dice, mientras yo tenga 10 millones de pesos bolivianos en el banco, me siento seguro y voy a luchar y hacer trabajo para alcanzar 50 millones. Y cuando tenga 50 millones, ya puedo decirle a mi alma, alma mía, descansa, muchos bienes tienes, ya no tienes por qué preocuparte. Cuando se oye una voz en la noche que te pueda decir, eres un necio, porque ya alcanzaste los 50 millones bolivianos y mañana vienen a pedir tu alma. Y es interesante en esta historia que Cristo cuenta, que dice, mañana vienen a pedir tu alma. No dice, mañana vengo. O sea, ¿quiénes iban a venir a pedir su alma? Los demonios. Porque son los que te van a estar esperando. Y todo lo que hiciste, ¿para quién va a ser? La catedral de cristal que levantaste, ¿para quién va a ser? Cuando Dios nos dice, gasten el dinero en la evangelización, en el discipulado y en sostener misioneros. No se imaginan la cantidad de pastores que me han invitado y me han dicho, ¿verdad? Venga, no me han invitado a predicar, porque para que inviten a predicar está difícil. Pero me dicen, venga usted a conocer nuestra catedral. Y yo les digo, cuando Jesús vino, lo más admirable de esos tiempos era el templo de Herodes que él construyó. Era una hermosura increíble. Y lo que hicieron apantallar a Cristo. Ven a ver el templo de Herodes. Cristo se acercó y dijo, en 3 días lo puedo derribar. Vinieron los romanos y no quedó piedra sobre piedra. Cuando venga un tsunami, cuando venga un terremoto aquí, no va a quedar nada de las construcciones, porque hemos gastado más en construir que en enviar misioneros al mundo a predicar la palabra. Solo el temor de Dios me va a poder en la mañana levantarme y decirle, Padre Santo, estoy contento con lo que tengo. Yo tengo temor de Dios y tú sabes que te amo. Y joven fui y envejecido, no he visto justo desamparado ni que mendigue el pan. Pero gracias, Señor, porque perdí el trabajo y voy a aprender ahora sin trabajo. Yo sé que me estás probando. Voy a demostrarte que sin trabajo y sin el dinero que antes tenía, te voy a seguir amando con todo mi corazón. Dios prueba los corazones. No nos puede mantener Dios siempre arriba, 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 arriba. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender en la escuela. La vida es una escuela.
tenemos que aprender a vivir y a entender que no es el dinero la fuente de la felicidad, ni el éxito ni la fama, es la presencia de Dios en nuestras vidas. Teniendo tú ese temor de Dios diario en tu vida, te puedes levantar con confianza para vivir. A lo mejor mañana ni amanecemos, a lo mejor en la noche viene el arrebatamiento y desaparecimos de Bogotá, ¿verdad? A lo mejor ni llego a mi casa mañana. Entonces, ¿por qué me voy a preocupar por el día de mañana? Voy a vivir hoy. Hoy voy a disfrutar el mondonguito que me dieron, la arequipa que me dieron. Voy a disfrutar esta iglesia, voy a disfrutarlos a todos ustedes. Voy a amar a las personas más insignificantes, a la hermana humilde, al senador, ¿verdad? Voy a tratar de vivir este día, hoy quiero vivirlo en abundancia. Hoy no quiero estar afanado porque Dios me ordena, por nada estés afanado. Tengo que descansar que mi familia Dios la está cuidando allá donde vivimos. Tengo que descansar que las iglesias que tenemos, yo tengo que hacer ahora la obra de Dios. Tengo que tener paz. Y si no tengo esta paz, es por incredulidad, porque la Biblia dice que echemos toda nuestra ansiedad sobre de Él, porque Él tiene cuidado de nosotros y Él no quiere que nosotros vivamos afanados. En quinto lugar, Salmo 25. Debemos de tener temor de Dios. En quinto lugar, esto es muy importante para conocer los secretos de Dios. Salmo 25, versículo 14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos dará a conocer su pacto. Muchos cristianos me preguntan: ¿me puede usted explicar la predestinación? ¿Me puede usted explicar qué pasó en Génesis 6 y los ángeles se mezclaron o fue solamente una perversión genética? ¿Me puede usted decir por qué Dios, si es bueno, permitió en Indonesia el tsunami donde el 60% de los niños eran menores de 12 años? ¿Usted cree que ese Dios es misericordioso? ¿Cómo permite en Japón tal grande tragedia? La falta de entendimiento de muchos, y no estoy hablando de no cristianos, los no cristianos no entienden ni papa, pero la falta de entendimiento de los cristianos que aún no entienden los caminos y los pensamientos de Dios, se debe a que no tienes el temor de Dios en tu corazón. Déjenme explicarles. Un día hubo un pastor que yo escuché en Estados Unidos que dijo que, quiero decirles que estoy de acuerdo en que yo también dudo, dijo, porque en el tsunami de Indonesia el 60% de los muertos y ahogados fueron niños menores de 12 años de edad. Yo estaba en esa conferencia y el Espíritu Santo me movió a escribir un mensaje que se llamara Dios y las tragedias. Entonces le mandé un correo a la semana a ese pastor y le dije lo siguiente: ¿sabía usted que en Indonesia es uno de los países más paganos, más idólatras y donde más brujería hay en el mundo? ¿Sabe una cosa? Que yo entiendo a mi Dios misericordioso y poderoso, que para Él fue un acto de misericordia llevarse a esos niños, a dejar que crecieran y se convirtieran en brujos como sus papás. A nuestros ojos es una tragedia, a los ojos de Dios fue un acto de misericordia, porque mis caminos no son vuestros caminos, ni mis pensamientos vuestros pensamientos. Pero cuando no tenemos el temor de Dios, no entendemos por qué las cosas pasan y por qué suceden. Pero cuando tenemos una fuerte confianza por el temor de Dios en nuestro corazón, Dios nos comienza a iluminar y a dar entendimiento. Dice en Daniel 12, del 10 al 12, los entendidos entenderán al final de los tiempos todas las cosas. ¿Tú entiendes por qué está pasando lo que está pasando la revolución islámica ahorita en el Medio Oriente? De lo cual hablé en estas conferencias ayer y antier en el hotel. ¿Por qué está pasando lo que está pasando en el mundo? ¿Por qué está pasando lo que está pasando en Libia? ¿Por qué Estados Unidos retiró la aviación de la fuerza ahora contra Libia y le entregó el mando a la OTAN? ¿Qué tienen que ver todos estos acontecimientos y eventos? ¿De qué forma son relevantes a la luz de la Biblia? Porque lo que pasa en el mundo, tenemos que saber que Dios está detrás de todo, y también el príncipe de las tinieblas. Y todos los eventos tenemos que buscar en la Biblia, aunque no todos están, pero Dios nos da indicativos de que nos dirigimos hacia nuestra autodestrucción.
de que estamos a punto de una guerra nuclear en el mundo que va a desaparecer más de una cuarta parte de la humanidad. Y después viene la gran tribulación y el surgimiento del anticristo. Pero tenemos que tener conocimiento de lo que está pasando y tenemos que buscar la Biblia y los profetas hebreos que dijeron cómo iba a acabar la humanidad, qué naciones iban a formar parte del anticristo, qué naciones iban a formar parte, que iban a ir en contra del anticristo. El escenario mundial ya está escrito en la Biblia hace 2600 años. Pero no tienes temor de Dios y no entiendes lo que está pasando ni en Bogotá. ¿Cómo puedes comprender lo que está pasando en el mundo? ¿Quieres comprender la predestinación y no tienes temor de Dios? A ver, ¿por qué Dios? Si sabía que yo me iba a condenar, ¿para qué me creó? Y cuando venimos a la Biblia, finalmente encontramos que las herejías son verdades llevadas al extremo. Es lo que es una herejía. Es verdad que Dios quiere la prosperidad, pero no como se ha inflado los últimos años. Es verdad que Dios nos da sanidad, pero no hacer un circo de la sanidad. Es verdad que Dios quiere que nosotros conozcamos sus secretos, pero los queremos conocer y queremos dinero y queremos sanidad sin tener temor de Dios. Y comenzamos a comprar a Dios. Pasen todos los enfermos, bolas en nombre de Cristo. Y ahí se cae un gordo que tiene comiendo Coca-Cola y carne de puerco y que tiene ataques del corazón y quiere que en lugar de ponerse a dieta que le toquen y que le saquen el espíritu de retortijón. Oye, ¿yo quién soy para poder decirle sé sano? Yo no soy el Espíritu Santo. 1 Corintios capítulo 11, muchos de los corintios estaban enfermos en la iglesia porque no discernían el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos de ustedes están enfermos por el pecado? Pero viene un sanador y tóqueme, hermano, y déme otra unción. Y ahí van, ¿verdad? Y oran por el enfermo. Tenemos que orar y saber por quiénes oramos y por quiénes no oramos. Yo siempre que viene un gordito, ¿verdad? Le digo, ponte a dieta antes de que ore por ti. ¿Por qué? Porque Dios no es Aladino y la lámpara maravillosa. ¿De qué sirve que ahorita te sane el corazón y la hipertensión que tienes si vas a seguir comiendo mondongo y bebiendo Coca-Cola? Somos responsables de nuestro cuerpo y cuando no respetamos las leyes de la alimentación que Dios nos ha dejado, Dios nos hace responsable. Y estás así, ¿verdad? No te puedo respaldar. Ora y no te voy a contestar hasta que te pongas a dieta, hasta que te pongas a hacer ejercicio y hasta que tomes 4 litros de agua diarios. Cuando dejes el litro de Coca-Cola, cuando dejes el mondongo todos los días y cuando dejes la carne de puerco, ¿verdad? Aunque los jóvenes la pueden comer porque con la oración es santificado. Una persona que tiene 40 años de edad en adelante ya no podemos comer. Los que pasamos más o menos de los 50 no podemos ya comer lo que comen los jóvenes. ¿Por qué? Porque ya nuestro organismo es diferente. Y mientras más viejos somos, más debemos de cuidar nuestra alimentación. Pero ¿qué hemos hecho ahora? Viene el sanador, ahí van todos a sanar y son rebeldes. Eso sí, a su esposa le pega y la maltrata, viven adulterio, pero van para que oren por él y para que lo sanen. Qué increíble falta de temor de Dios. Y hemos hecho un circo de la iglesia de Jesucristo. Y el pueblo de Dios, hoy le decía a mi hermano en la mañana, la iglesia en el siglo XXI se ha salido totalmente del camino. Se han salido totalmente del camino. Necesitamos una reforma en la iglesia otra vez. Regresar y abrir la Biblia y volver a predicar lo que la Biblia dice. Y finalmente en el Salmo 34 dice la Biblia que necesitamos el temor de Dios, simple y sencillamente para que nos vaya bien en la vida. Para que nos vaya bien en la vida. Salmo 34 del 11 al 14 dice así: vengan hijos, óiganme, el temor de Jehová les enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Dios nos hace la misma pregunta en esta mañana: ¿quién de ustedes quiere ser feliz? Solamente un loco no levantaría la mano,
Todos queremos ser felices, todos queremos tener paz, todos queremos tener salud. Y Dios nos dice, el secreto es el temor mío en tu corazón. Mientras nosotros invoquemos por Padre a aquel que sin acepción de personas nos juzga de acuerdo a nuestras obras, conduzcámonos en temor. En los negocios, en el trato con mi matrimonio, con mis hijos, con mis padres, con mi pastor, con el gobierno, con todos mis semejantes. Porque cuando Dios ve que nosotros vivimos con su temor en nuestro corazón, Dios nos prospera, Dios nos bendice y nos va bien en todo lo que hagamos. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, porque eres un Dios santo, por lo cual debemos ceñir los lomos de nuestro entendimiento, ser sobrios y tener paciencia para esperar por completo la gracia que tú nos traerás cuando tu Hijo sea manifestado en el mundo. Como hijos obedientes, no nos vamos a conformar ya a los deseos que teníamos estando en nuestra ignorancia antes de conocerte, sino que tú nos has llamado a la santidad, y sabemos que sin santidad nadie podrá conocerte ni verte tampoco. Por lo tanto, tu mandamiento es: sean santos en toda vuestra manera de vivir. Sé santo en tu noviazgo, sé santo en tus negocios, sé santo cuando te subas al bus, sé santo cuando entres al restaurante, sé santo cuando vayas a un centro de distracciones, sé santo en tu matrimonio, sé santo en tu oficina, sé santo delante de mí. No te escondas, porque te veo, dice el Señor, y te conozco. Desde lejos tus pensamientos los conozco, y en la vida te va a ir de acuerdo al temor que tengas de mí en tu corazón. Y si me dices que soy tu Padre y te atreves a orar y decirme: Padre mío, ayúdame, o Padre mío, bendíceme, acuérdate que no hago acepción de personas. Pero si veo mi temor en tu corazón, te contestaré, te bendeciré, te irá bien en la vida, vivirás con seguridad y con confianza, y entenderás mis caminos y mis pensamientos, porque he venido para darte vida, y una vida en abundancia. En el nombre de Jesús, amén.